El problema más común de los propietarios todavía hoy en día es rentar a través de un aval. En muchas ocasiones ni siquiera se dan cuenta del riesgo real en el que están metiendo su inmueble de por medio. Es por eso que el día de hoy te voy a explicar cuáles son las diferencias entre rentar con un aval a rentar con un convenio de ajuste alternativo y cuáles son ciertos métodos que tú puedes utilizar de diferencia para que tú lo puedas implementar de una manera distinta. Mira, mi experiencia de ya muchos años en esto, ok, tengo 5 años completos dedicándome a esto y aunque a lo mejor al inicio me tocó entender la funcionalidad del aval, que entre comillas pues al final del día se denomina fiador, nosotros no nos funciona del todo porque hay ciertas claves que pueden hacer muy fácil que truene un aval en una propiedad de renta y a la fecha es muy común que el denominado aval, que ya conoces ahora que es fiador, que es el término legal que se puede utilizar o que se utiliza formalmente, no nos es viable. Porque, no, espérame. De entrada, el aval se denomina fiador de manera legal, porque es la única forma en la que nosotros podemos acudir con esta persona que firmó y puso una propiedad en garantía para poder ejecutar a través de un juicio y poder tomar ahora la propiedad en garantía de los adeudos que tuvimos. Pero este proceso, para resumírtelo en pocas palabras, es tu aval, ok, tu propietario, quieres ahora rentar una propiedad y por seguridad quieres no solo rentárselo a alguien más, quieres que esté alguien de por medio atrás para si el día de mañana te llegaran a quedar mal con la renta, pues tener a alguien a quien cobrar. ¿Estás de acuerdo? Entonces, en el momento en el que tú solicitas a este denominado aval, es en el momento en el que estás poniendo en mayor riesgo tu propiedad y en muchas ocasiones no te das cuenta. Hace alrededor de unos 2 años y medio, 3 aproximadamente, tuve la oportunidad de ver esta imagen en la cual una persona estaba rentando ok, hace aproximadamente 3 años, ok, hace aproximadamente 2 años vi esta imagen, una persona rentándose como un aval en la ciudad de Guadalajara. Ok, hasta aquí tú puedes decir, bueno, pues puede que lo entienda, puede que no lo entienda, te explico. Cuando una persona se renta como un aval directamente, es a un prestanombres en pocas palabras. Una persona, un inquilino que probablemente puede ser un foráneo o una persona que vive aquí, pero a lo mejor sus papás o su familia no tienen una casa en garantía o un conocido no le quiere pasar esa casa o firmar como ese aval, pues la persona recurre a estas personas, a estos prestanombres para que pongan su propiedad en garantía y firmen tu contrato de arrendamiento y para que tú te sientas más seguro de que tienes a un respaldo atrás. Pero esto es mentira, porque el día de mañana si esta persona decide vender la propiedad o decide al final del día otro inquilino, otro propietario decide ejecutar el juicio porque el inquilino falló y de alguna u otra forma alcanzan a captar en dónde está el aval y deciden poner la demanda, si ok, ok, no complicado, no complicado, enfocado, ok, va, ok, va, ahí te va. Hace alrededor de 2 años me tocó ver esta imagen en la que una persona se estaba rentando como un aval. Sí, ya existe eso. Y para quien no lo ha entendido, es en pocas palabras un prestanombres. Para que tú, propietario, te sientas más seguro de que tienes a un respaldo atrás. Pero esto es mentira. Porque una persona, un inquilino, a lo mejor es un foráneo, o su familia, o amigos, conocido, o es una persona que ha quedado mal varias veces y como le solicita un aval para una propiedad, decide acudir a los servicios de este prestanombres para que le pueda pasar la propiedad y firme como un aval. Esto, ojo, es una práctica que te digo, yo la vi hace 2 años, pero recientemente volvimos a toparnos con este tipo de personas. Y esto es un tema gravísimo, porque digo, no sé la persona que lo haga, no sé cómo lo ejecuten o cómo lo manejen, y hasta cierto punto, honestamente, no me interesa. Pero sí es bien importante que tú como propietario entiendas que este simple hecho pone tu propiedad en un gran riesgo.
Porque el día de mañana, si tú tienes algún inconveniente con el inquilino y decides es decir, oye, ¿sabes qué? Pues no me ha pagado la renta, ahora sí voy a ejecutar a través del juicio. En el momento en el que vayas a acudir al juicio, te vas a encontrar dos cuestiones. La primera es que el aval ya vendió la casa. Porque nada te asegura que el día de hoy que firmamos contrato de arrendamiento, el aval decida vender la propiedad el día de mañana y te quedaste sin ninguna garantía. Porque la única forma en la que tú, propietario, te puedes solventar este riesgo es inscribiéndolo al registro público de la propiedad. Pero este costo va a ser demasiado. Para ese monto, para esa forma, tienes muchísimas alternativas que te van a ayudar a ti de una mejor manera y para que no te compliques tanto la vida. Porque al final del día, aunque lo inscribas y todo, vas a tener que ir a juicio. Y en el momento en el que vayas a juicio, eres tú contra él. Y ese él, pues también es el aval. Y muy probablemente este tipo de personas ya vendieron la casa. Pero si no, el segundo escenario es que el aval le haya rentado a otras personas. Si de pura casualidad tú fuiste el primero que demandaste, muy bien, te fue muy bien. Pero imagínate una persona que está firmando constantemente contratos. ¿Quieres ponerle que tiene 20 contratos a su nombre como aval? Y para el perfil de persona que se presta a eso y que a lo mejor ya tienes una idea de a lo mejor la persona que lo puede hacer. Y mira, yo no estoy en contra de a lo mejor la persona que lo puede hacer, pero porque a mí me ha tocado rentar a foráneos. Pero a lo mejor esa persona conflictiva que su familia ya no le presta esa propiedad para que sea aval porque ya quedó mal con ellos, pues ahora dice, bueno, pues se me hace fácil rentarlo y va a quedar mal contigo, pues muy probablemente son ese tipo de personas las que se rentan como aval. Entonces, o las que rentan un aval más bien. Entonces, el día de mañana que tú vayas a solicitar una demanda, te vas a encontrar con que alguien más en tu caso o situación ya lo hizo. Y esto pues no te va a servir de mucho. Actualmente existen diversos medios o diversas protecciones que tú puedes acudir. De entrada puedes acudir a una aseguradora para asegurar tu propiedad y esto va desde algo muy simple como el tema de que te aseguren el entorno en el que se encuentra la propiedad, porque sí, llegan a veces a existir daños, pero eso ya te lo platicaré después. Llegan a suceder temas catastróficos, pero esto no solo te cubre de una forma física el inmueble, pero hasta cierto punto no te cubre o no te asegura el inquilino que esté dentro. Eso es algo que se recomienda en muchas ocasiones al final del día y en muchos propietarios que ya lo tienen o ya lo consideran, o si a lo mejor estás considerando en ponerlo, si actualmente pagas hipoteca, ese seguro ya lo estás pagando, entonces tranquilo. Pero si la casa ya no la debes y nunca la has asegurado, te recomiendo que lo tengas en mente para cualquier daño o situación que pueda tener tu inmueble, tengas una aseguradora que te respalda para cualquier situación. Pero, ¿y esa aseguradora que te respalda con la renta? Hay muchas empresas actualmente en Jalisco que te pueden ayudar para asegurarte la renta de tu inmueble y que no tengas ningún problema en el transcurso del año de contrato. Ojo, muchas de estas empresas realizan filtros exhaustivos para saber quién es el inquilino, porque obviamente si el día de mañana tú decides rentar la propiedad a cualquier persona, pues obviamente va a llegar alguna situación, algún problema que puedes llegar a tener y es bien importante que este tipo de empresa sepa quién es el inquilino para que sepa cómo cobrarle y para que sepa el riesgo que está asumiendo. Obviamente hay una cierta cantidad de riesgo que pueden asumir las empresas. Si tú ya tienes a un inquilino dentro de la propiedad y dices, bueno, a lo mejor la empresa la cataloga como una persona que no es viable y no te quieren asegurar de plano el inquilino, esta opción no es para ti, pero si estás a lo mejor buscando un inquilino desde cero, puede que a lo mejor esto sea interesante para ti. Es bien importante que tú esto lo tomes en cuenta porque esto depende muchísimo de los costos. O sea, este costo puede variar demasiado. Desde el monto de la renta de tu propiedad, que pueden a lo mejor tomarte un porcentaje directamente, adicional los montos que puede hacer el contrato que van a ejecutar, si incluye IVA o no, si incluye a lo mejor un proceso legal. Esto depende muchísimo de la variabilidad de tu casa. Así que pues mira, si a lo mejor tienes alguna duda o algo al respecto, es importante que busques este tipo de empresa y te puedas pedir una asesoría. Pero ojo, corrobora la empresa. Es bien importante que una empresa que te promete el cielo y las estrellas, corrobores y verifiques que sí verdaderamente te lo va a cumplir.
transacción judicial. Actualmente, si tú realizas un contrato de transacción judicial, el contrato va a rondar alrededor de entre 6,000, 8,000, ponle hasta 12,000 pesos aproximadamente. Y sí, el contrato te va a proteger porque en algún momento en el que, en pocas palabras, lo vamos a resumir de esta forma. Un contrato de transacción judicial es el contrato que en pocas palabras eleva a sentencia de juicio, pero ya está ejecutado. ¿Qué pasa? Tú y yo firmamos un contrato de arrendamiento y yo pongo que tú ya incumpliste con el arrendamiento. Esto lo enviamos a Ciudad Judicial, aquí en Guadalajara, para que en el momento en el que verdaderamente tú ya lo incumplas, porque tú ya me estás firmando que ya lo incumpliste, pues ya rápidamente es una transacción de sacarte nada más. Esto no te va a cubrir nada de renta y también probablemente vas a tener que cubrir los honorarios de un abogado, pero pues ya de alguna otra forma tienes cubierto esa posibilidad. Esto lo puedes arreglar con un buen filtro de inquilino y la verdad es de que considero que el monto a mí se me hace caro, pero hay mucha gente que se siente muy segura con esto, que conoce estos métodos. Contrato notariado. Mira, vamos así. Si tú realizas un contrato de arrendamiento, pues tiene cierta validez porque obviamente tú lo estás, desde el momento en el que tú desde una servilleta empiezas a escribir algo y va, ok. Contrato notariado. Si tú el día de mañana decidieras en una hoja simple o en una servilleta establecer un contrato de arrendamiento escrito a mano y firmado por tu puño y letra y también por la del inquilino, eso es suficiente validez para que tú puedas acudir a un juicio. Pero el contrato notariado lo que te facilita es que bajo la autorización de una notaría y bajo el sello de la notaría, ellos están dando fe y legalidad de que efectivamente se celebró un contrato de arrendamiento y muy probablemente lo que ellos van a hacer es revisarlo para que esté acorde a la ley y que no tengan muchos problemas, ¿va? Esto es importante para que tú tengas una idea o noción de qué es lo que está sucediendo con tu inmueble y sí te puede ayudar en el momento del juicio por dar fecha cierta, pero pues al final del día vas a tener que contratar a un abogado y volver a iniciar el proceso de juicio y pues sigue siendo lo mismo. Primero, contrato de arrendamiento. A ver, si tú el día de mañana decides hacer un contrato simple de arrendamiento, lo buscas en Google o se lo pides a cualquier inteligencia artificial, pues te puede dar un buen contrato de arrendamiento. Y ojo, a lo mejor tú vas a querer modificar ciertas cláusulas. Esto es muy común, pero no se puede permitir, o se puede permitir solo que esté acorde a la ley. Te voy a poner un ejemplo. En Guadalajara, lo que se establece es máximo el 10% de aumento anual. Entonces, si tú el día de mañana rentas una casa en 10,000 pesos, pues lo máximo que le puedes aumentar y que está acorde a la ley son 11,000. Si resulta ser que la zona explotó y que a ti, en plusvalía, ¿no? Explotó bien. Si resulta ser que la zona explotó en plusvalía y que ahora las rentas se rentan en 12,000 pesos, ok. Si resulta ser que la zona explotó en plusvalía y ahora las rentas están en 12,000 pesos, pues tú lo máximo que puedes hacer son 11,000, porque el día de mañana ese inquilino te puede mandar a demandar, o bueno, te puede demandar directamente. Ok. Contrato simple. Si tú el día de hoy decides hacer un contrato simple, no sé, en una hoja simple, o tú tienes a lo mejor un conocimiento de leyes, acudes a una inteligencia artificial, o lo buscas en Google y lo descargas, pues este contrato puede ser válido. Y sí, por todas las leyes, si tú lo firmas y el otro lo firma y está de acuerdo, súper bien. Obviamente lo que se busca es de que este contrato esté acorde a la ley, esté bajo el reglamento de la ley. ¿A qué me refiero? A que a lo mejor no vas a poder una cláusula de morosidad de un porcentaje muy alto. Ejemplo, tú no le vas a poder a la persona de que si no te paga en tiempo y forma en la fecha establecida, pues que te pague un ajuste de morosidad de un 30% de renta, ¿no? O sea, te paga 11,000 pesos, me vas a pagar 3,000 pesos adicionales porque no me pagaste en tiempo y forma. Eso no está permitido bajo la ley. O no vas a poder aumentar adicional del 10%. Ejemplo, si tu renta está en 10,000 pesos y la zona explotó en plusvalía, ahora las rentas están 12,000 pesos, lo máximo que tú vas a poder rentar el siguiente año son 11,000 pesos, porque es lo que permite la ley bajo ese 10%. Entonces, sí, esto es en todos, o sea, desde aquí partimos y para que tengas una idea de que este es el reglamento que tú debes de tener, siempre recomiendo que tú no lo hagas, o sea, si tienes el conocimiento y ya lo has hecho anteriormente, ya a lo mejor te ha tocado ver con ciertos temas, o eres directamente una abogada especializada en estos detalles, pues creo que ni siquiera te lo tengo que explicar, lo puedes entender rápidamente hacia dónde vamos, pero si tú eres un propietario que dices, bueno, yo hago mis contratos, no me complico tanto la vida,
asegúrate de que estén dentro del marco de la ley, para que el día de mañana un inquilino o que tú quieras demandar al inquilino y que tú termines perdiendo porque el contrato es abusivo. Convenio de justicia alternativo. Mira, desde un inicio, desde el momento en el que yo entré, ok, mira, convenio de justicia, el convenio de justicia alternativo es el método que yo conocí prácticamente desde que yo entré a esto de los bienes raíces. Y sí, es muy conocido hoy en día. Recuerdo que eran unas formas en las que yo convencía a muchos propietarios en ese entonces, llamándoles y comentándoles que pues, el aval no te daba tanta garantía y que un convenio de justicia alternativo era la opción indicada. Ojo, el convenio debe estar bien redactado y debes de asegurarte que tu abogado está certificado verdaderamente y que sí certifican los contratos. Porque me he enterado de cada caso y es bien importante que si vas a optarte por esta opción, te explico la dinámica. Un convenio de justicia alternativo es un contrato firmado por ti y el inquilino para que si el día de mañana llega a haber algún inconveniente o algún problema, están los dos obligados a llegar a una negociación o llegar a un acuerdo mutuo. Si de plano no existe este acuerdo, pues bueno, este contrato ya está elevado a categoría de sentencia. Entonces, si tú el día de mañana necesitas resolver este inconveniente de una manera legal, pues rápidamente lo vas a poder hacer porque ya no te vas a aventar todo el proceso de juicio completo. Los únicos dos métodos que probablemente te puedes dar cuenta que te van a omitir el juicio va a ser el tema de un convenio de justicia y el transacción judicial. También las aseguradoras, pero pues al final del día ellos se van a encargar de ello, ¿no? ¿Qué pasa? Esto es muy práctico de manejar, porque un convenio de justicia alternativo da mucha formalidad, te protege verdaderamente por cualquier situación que puede dar de la ley de extinción de dominio, porque si llega a haber un delito en la propiedad, pues al inicio por quien van a ir es por ti, pero el convenio de justicia alternativo te va a dar una fecha cierta del momento en el que tú entraste a la propiedad para que garantices que tú no eres responsable de lo que se hizo a partir de tal fecha y que es responsabilidad del inquilino. Y viceversa, si tú como inquilino entraste a la propiedad, pero resulta ser que se cometió un delito meses o años antes, tú tienes la certeza y la garantía de que tú entraste a tal fecha y te puedes proteger y blindar por eso. Uno de los beneficios que yo ofrezco en el tema de la... Mi principal diferenciador, uno de mis beneficios principales en la renta de un inmueble es que yo doy seguimiento trimestral. Yo no me desaparezco. A mí me interesa saber cómo te ha ido en el inmueble. Y es muy simple la razón. Porque si yo estoy al pendiente de ti, es muy probable que tú me vayas a recomendar de mis servicios. Así que a mí me interesa meterte un buen inquilino en la propiedad. Y me interesa protegerte. Porque al final del día, pues, si yo no lo hago bien, ¿a quién vas a acudir? Es por eso que cuando hay ciertos detalles o ciertas dinámicas o a lo mejor ciertos problemas, pues a lo mejor yo puedo entrar rápidamente a negociar con el inquilino porque sí me he dado cuenta que muchos propietarios pues a veces no saben cómo negociar o el inquilino no sabe cómo negociar y se vuelve esa disputa de yo quiero algo y el otro quiere algo y pues no se consigue, pues vámonos a pleito. Muchas veces todo se puede, bueno, prácticamente el 99% de veces se puede enviar directamente a una negociación y resolver el inconveniente de esa forma. De verdad, he tenido casos muy complicados en los que las dos partes han estado decididas a enviarse a juicio, pero al entrar y hacer una muy buena negociación a las partes, hemos podido llegar a un acuerdo y darle finalización al contrato de una forma sana para que no haya mayor inconveniente entre las partes y que el gasto no sea mayor. Ojo, como yo te mencioné, este tema legal, específicamente con el convenio de justicia alternativo, en el momento en el que tú ya desgastaste el formato de mediación, ya quisiste llegar a un acuerdo entre las partes y no fue funcional, este acuerdo, ahora tú tienes que proceder al desalojo o no. Ahora tú tienes que proceder, Ahora tú tienes que proceder a la ejecución. Es en el momento en el que tú envías directamente con un abogado
para que envíen a Ciudad Judicial y revisen el expediente de justicia alternativa y puedan rápidamente hacer la ejecución del contrato. Es por eso que es muy importante que revises tu proveedor, porque hoy en día cualquier persona a lo mejor puede hacer un convenio de justicia y te puede decir sin problema, porque de verdad mucha gente afuera puede a lo mejor conseguir el borrador o el formato, hasta a lo mejor tú lo consigues en Google. No se trata de eso, se trata de que tú conozcas a alguien y que revises que esa persona está verificada, si los inscribe y que te entreguen evidencia de ello. Ojo, y te lo quiero aclarar desde el vamos. En muchas ocasiones la certificación, o bueno, la inscripción del contrato, te la pueden entregar en un periodo de 1 mes a 3 meses o hasta el año completo. Pero ojo, si tú tienes la certeza del proveedor que tú estás teniendo, tú sabes que si tú tienes algún problema el día de mañana, rápidamente puedes ejecutar el contrato y no vas a tener mayor inconveniente. Conseguirte un buen abogado o un buen asesor inmobiliario te garantiza tener asesoría constantemente de este tipo de casos para que cuando tienes algún problema rápidamente lo puedas solucionar. Y esto aplica para todos, ¿eh? Desde el inquilino hasta el propietario. Porque me ha tocado el inquilino que dice, oye, ¿sabes qué? Pues no me gusta el tráfico de aquí o de esta avenida o, ¿sabes? Entonces la persona quiere salirse ya de la propiedad. Como hay un contrato formal de por medio y hay una penalización de por medio, la persona puede salirse así como así. Pero el propietario dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo soy el que quiere tomar la casa porque uno de mis hijos se va a casar y quiere la propiedad, entonces me urge o yo me voy a tener que ir a vivir ahí. ¿Qué pasa? Ah, ¿sabes qué? Pues el contrato establece que hay una penalización de por medio, entonces si la ocupas la casa estás en todo tu derecho, pero hay una penalización que cubrir. Entonces es bien importante que en el momento en el que vayas a firmar tu contrato, preguntes cualquier duda que puedas tener al respecto para que rápidamente la puedas solucionar. Como te puedes dar cuenta, hay muchísimas formas de cómo, como ya te pudiste dar cuenta, hay muchas formas de cómo proteger tu propiedad hoy en día sin la necesidad de arriesgarlo con un aval. Si a pesar de eso tú me dices, no, es que un aval es una forma de presión, claramente es por eso que nosotros en muchas ocasiones añadimos el obligado solidario. ¿Es una persona o es una... Ok. Como te puedes dar cuenta, hay muchas formas de cómo proteger tu inmueble sin usar el aval. Okay. Como te puedes dar cuenta, hay muchas formas de cómo proteger tu propiedad sin la necesidad de usar el aval. Pero a lo mejor tú me puedes decir, no, es que sabes qué, Alejandro, a mí me gusta tener a alguien a quien presionar adicional del inquilino que tengo, porque es la forma en la que presionan. Muchas veces el aval es con eso lo que a mí me funciona para que me paguen o para que se salga. Y sí, estás en todo lo correcto. Es por eso que existe también la forma de añadir un obligado solidario o coarrendatario. Para tu caso específico que hablamos, el obligado solidario es lo que te va a mejorar, porque es una persona que se solidariza, como bien lo dice el nombre, con la renta. Si el día de mañana el inquilino tiene algún inconveniente por X o Y situación y tú tú necesitas la renta, es una forma muy rápida de nosotros poder acudir con el obligado solidario y presionar para que el inquilino pague la renta en tiempo y forma. El obligado solidario nos funge como, el obligado solidario funge como esta forma en la que nosotros rápidamente podemos acudir a él y presionar para que pague la renta en tiempo y forma. Un coarrendatario, como bien lo dice un coarrendatario, como bien lo dice el nombre, es una persona que directamente está viviendo la propiedad. Del inquilino puede ser la pareja, puede ser a lo mejor ser el amigo, tal vez el roomie, o puede ser a lo mejor, no sé, coinciden por trabajo, algo por el estilo, que son dos personas que están viviendo directamente la propiedad. Un coarrendatario, como bien lo dice el nombre, es una persona que se solidariza con el arrendatario directamente, pero se está directamente diciendo que las dos personas viven en la propiedad. Puede ser la pareja, puede ser un amigo o puede ser directamente el roomie, pero forzosamente tiene que vivir la propiedad de la persona dentro de la propiedad, porque si no ya no tiene validez legal.
Magno clave. Mira, no nos compliquemos la vida. Si tienes alguna duda, tienes algún pendiente en específico, mándame mensaje a mi Instagram para pasarte un checklist. Ok. Magno clave. Mira, no nos compliquemos la vida. Ah, verga, güey. ¿Qué puedo dar de clave ahí? Ok. Magno clave. Asegúrate de antes de cualquier utilizar de estas formas que tenemos, asegurarte de... Ok. Magno clave. Asegúrate de revisar tus papeles antes de que tomes una decisión por cuál método te puedes ir. Porque, ojo, en muchas ocasiones una propiedad puede estar intestada o puede tener un problema legal muy fuerte o podemos estar en una situación en la que no puedes rentar una propiedad como tal. Así que dependiendo el uso, dependiendo la forma, pues a lo mejor va a haber situaciones en las que un contrato te va a convenir mejor que otro. Yo de entrada siempre recomiendo mucho el convenio de justicia porque aparte que es más económico, un precio estimado ronda de 4,000, 4,500 pesos arriba, me ha tocado verlos más caros. De hecho, ok, ok. Magno clave. Magno clave. Asegúrate de revisar los papeles de tu propiedad antes de que tomes una decisión con qué contrato te vas a proteger. Es por eso que va a ser muy importante que te puedas asesorar con una persona que conozca del medio, ya sea un asesor inmobiliario o un abogado de tu confianza. Porque puede que tu propiedad esté atorada en una situación legal complicada y a lo mejor un contrato te va a convenir mejor que otro, pero en términos de practicidad, para tu caso, va a ser este contrato mejor que este. Como te lo mencioné al principio del video, no se trata del término... Ok, como te lo mencioné al principio del video, no se trata de satanizar lo que es el aval. O sea, sí, te estoy diciendo las claves y los riesgos que tú estás tomando. Pero si al final del día, como te pudiste dar cuenta, si tú lo inscribes, si llevas el procedimiento de buena forma, y tú dices, bueno, yo soy abogado, o yo conozco a alguien que me lo puede ejecutar rápidamente, entonces pues no tengo ningún problema, ¿sabes qué? Vamos con abogado, no me complico la vida. Estás en todo tu derecho de hacerlo. A mí me ha tocado rentar propiedades con aval porque, vaya, sí te voy a ser muy honesto, me ha tocado manejar propiedades un tanto complicadas que la opción más viable, como te lo mencioné en la magna clave, es rentarlo a través del aval. Entendiendo los riesgos y yo mencionándole con una completa claridad a los propietarios, aún así decidieron tomar la situación. Chingada madre. No, verga, entiende. Pero ojo, yo en todo momento les aclaré a mis clientes cuál era el riesgo que podíamos tener. De hecho, una de las clientas, no mames. Pero ojo, yo en todo momento les aclaré a mis clientes cuál era el riesgo que podían tener al respecto sobre si es que se rentaba con un aval. Porque a mí me gusta ser muy claro con mis clientes. De hecho, la forma en la que yo les vendí mi servicio fue mencionando que un aval no era del todo certero. Pero en el momento en el que nosotros entendimos la situación en la que se encontraba la propiedad, ok, está madre, güey, ya por favor, déjame además, ya acabó este pedo, ¿sabes? Chetos, güey, está muy... Ok. Pero ojo, yo en todo momento les aclaré a mis clientes cuál era el riesgo que era de rentar con un aval. Porque sí, sí existe ese riesgo al final del día. Así que si tú a pesar de toda esta información ya tienes una claridad y ya te brindé algo de valor, estoy agradecidísimo con eso. Así que ayúdame con un like y a suscribirte para que mi contenido pueda llegar a más personas y podamos magnificar a más gente. De todo corazón estoy muy agradecido contigo por estar esta semana conmigo el día de hoy. Que tengas muy buen día y magnifícate.